Mi novio le contó a todo el mundo que me acosté con mis jefes para conseguir mi ascenso. Sebastián y yo llevamos poco más de 4 años juntos y 2 viviendo en pareja. Nos conocimos en la fiesta de cumpleaños de un amigo en común en un tugurio del centro. Conectamos por nuestro amor compartido por los podcasts de crímenes reales y los programas de televisión de realidad bastante malos. Nuestra relación se desarrolló de forma natural. 6 meses de citas casuales. Se formalizó después de que él apareciera en mi departamento con caldito cuando tuve la gripa. Nos mudamos juntos cuando terminó su contrato de renta y empezamos a hablar de matrimonio después de la boda de su hermano el verano pasado. Aún no hay propuesta oficial, pero hemos estado discutiendo fechas y viendo anillos en línea. Bueno, más bien yo los he estado viendo mientras él hace comentarios vagos sobre cuándo sea el momento adecuado. Hace unos 2 meses me ascendieron a gerente de turno en el restaurante donde trabajo. Es un lugar italiano familiar que ha estado allí por 20 años, y la promoción vino con un aumento decente y prestaciones de ley. Llevaba 3 años trabajando allí. Empecé como mesera, y los dueños, don Pablo y doña Juana, llevaban 1 año capacitándome para la administración. Cuando me ofrecieron el puesto, estaba emocionadísima. Al principio, Sebastián también parecía contento. Me trajo flores, salimos a celebrar y lo publicó en sus redes sociales, llamándome su patrona. Sebastián trabaja en una bodega, haciendo envíos y recibos. Lleva 5 años allí, en el mismo puesto, el mismo turno. Él dice que le gusta la previsibilidad y no quiere el estrés de ser jefe, algo que siempre respeté. Ganábamos más o menos lo mismo antes de mi ascenso. Dividíamos todo 50 hasta 50, y funcionaba bien. Los cambios llegaron rápido. La semana después de que empecé en mi nuevo puesto, tuve que quedarme hasta tarde para una capacitación de inventario. Cuando llegué a casa cerca de las 11 de la noche, Sebastián estaba en el sillón jugando videojuegos. Ni siquiera levantó la vista cuando entré. Solo dijo, «Qué padre, ¿no? Ser lo suficientemente importante como para trabajar hasta tarde». Pensé que estaba bromeando, así que me reí y fui a calentar la comida china que sobró en el refri. A la mañana siguiente tuve que entrar temprano para una junta de gerentes. Sebastián no trabaja los fines de semana y usualmente hacíamos el súper juntos los sábados por la mañana. Cuando le recordé que estaría en el trabajo, puso los ojos en blanco. «Claro, porque ahora eres la gerente». De nuevo, su tono era raro, pero yo iba tarde y no tuve tiempo de hablar de eso. Ese fin de semana marcó el patrón de lo que vendría. Cada vez que mencionaba el trabajo, hacía algún comentario sarcástico. Cuando le conté sobre implementar un nuevo sistema de horarios, dijo, «¡Wow! Estamos revolucionando la industria restaurantera. ¿O qué?». Cuando llegué a casa emocionada porque don Pablo me estaba enseñando el proceso de pedidos, Sebastián respondió, «¡Qué bien! Estás aprendiendo a comprar comida. Algo nunca antes visto». Intenté hablar de esto con mi mejor amiga, Jackie. Ella dijo que tal vez Sebastián se sentía inseguro por los cambios en nuestra dinámica. Me sugirió que lo incluyera más, que lo hiciera sentir parte de mi éxito. Así que empecé a compartir menos sobre el trabajo en sí y más sobre la gente, historias chistosas de clientes y chismes inofensivos de los meseros. Eso pareció ayudar por una semana. Luego vinieron las quejas sobre la comida. Sebastián y yo siempre habíamos compartido las tareas de cocinar. De repente, todo lo que yo preparaba estaba mal. La pasta estaba recocida, el pollo seco y las verduras insípidas. Una noche preparé tacos, algo que habíamos comido al menos 100 veces. Le dio un bocado y apartó el plato. ¿De verdad le pusiste sal o algo de sazón? Cuando le señalé que era la misma receta que siempre usaba, dijo, «Tal vez tus papilas gustativas son demasiado sofisticadas para la comida normal ahora». Luego vino la ropa. Me había comprado unos cuantos conjuntos nuevos para el trabajo. Nada caro. Solo unos pantalones negros y blusas de Liverpool que se veían más profesionales que mi uniforme de mesera. Sebastián empezó a hacer comentarios todas las mañanas. «Esa blusa te hace ver como que te estás esforzando demasiado. Esos pantalones están muy ajustados para el trabajo. ¿Por qué tienes que vestirte de esa manera para administrar un restaurante?». Cuando le expliqué que don Pablo y doña Juana esperaban que los gerentes se vieran profesionales, se burló. Claro, porque el restaurante es una de esas empresas de las 500 de expansión. El incidente de la cena familiar fue el siguiente. En casa de sus papás para la comida del domingo, escuché a Sebastián decirle a sus parientes que mi título de gerente era básicamente insignificante, que yo era solo una mesera con llaves y glorificada. Le dijo a su tío que el restaurante me había hecho gerente porque necesitaban una mujer por la diversidad y que solo me ascendieron porque coqueto con los dueños viejitos. Su prima me dijo después que Sebastián había estado diciendo que yo actúo como si fuera un aseo, cuando en realidad estoy sirviendo pasta a gente de los suburbios. Cuando su mamá me felicitó por el ascenso, Sebastián interrumpió para decir, «No es un trabajo de gerente de verdad, mamá. Solo pone horarios a adolescentes y cuenta palitos de pan. Yo manejo más responsabilidad moviendo mercancía que ella jugando al restaurantito». Los comentarios sobre mis amistades comenzaron a las 3 semanas de mi ascenso. Sebastián nunca había tenido problemas con mis amigos, pero de repente Jackie era tóxica.
Mi compañero de trabajo, Eduardo, obviamente te echaba el ojo y mi hermana estaba alimentando tu ego. Luego me enteré de que les había estado diciendo a sus compañeros de trabajo que yo lo había amenazado con terminar si no mejoraba en su carrera. Su compañero de trabajo me jaló aparte en una carne asada para decirme cuánto lamentaba el ultimátum que le había dado a Sebastián. Estaba completamente confundida hasta que me explicó que Sebastián había estado diciendo que yo lo estaba presionando para que lo ascendieran o regresara a estudiar, que yo le había dicho que me avergonzaba su falta de ambición. Nada de eso era cierto. Me harté el día que salí a tomar algo después del trabajo con los otros gerentes. Cuando llegué a casa cerca de las 10:30 de la noche, Sebastián estaba sentado en la sala a oscuras. ¿Te divertiste con tus nuevos e importantes amigos?, me preguntó antes de que pudiera dejar mi bolsa. Cuando intenté explicar que solo eran tragos de trabajo, se lanzó a despotricar sobre cómo estaba cambiando, cómo creía que era demasiado buena para nuestra vida normal ahora, cómo seguramente estaba buscando a alguien más a mi nivel. Estaba demasiado conmocionada para responder correctamente. Este era Sebastián, el chico que me había sujetado el pelo cuando tuve una intoxicación alimentaria, que había manejado 3 horas para recogerme cuando mi coche se descompuso en casa de mis papás. ¿De dónde salía esto? Empecé a prestar más atención a su comportamiento después de esa noche. Estaba revisando mi celular cuando me bañaba. Me hacía preguntas específicas sobre compañeros de trabajo hombres. Empezó a aparecer en el restaurante durante mis turnos, alegando que solo iba por comida para llevar, pero obviamente checándome. Los meseros empezaron a notarlo, haciendo bromas sobre mi novio protector. El martes pasado fue cuando las cosas se pusieron realmente feas. Llegué a casa de mi turno cerca de las 8 de la noche y encontré a Sebastián hablando por teléfono en nuestra recámara. No intentaba escuchar a escondidas, pero nuestro departamento es pequeño y su voz se oye por todos lados. Se cree la gran cosa ahora, lo oí decir. Anda por ahí como si fuera la dueña del lugar, gerente de turno de un restaurante y actúa como si estuviera manejando Microsoft o algo así. Me quedé paralizada en el pasillo. Continuó. Te lo digo, Paco, ha cambiado por completo. Nada de lo que hago es lo suficientemente bueno para ella. Seguro piensa que soy un perdedor por trabajar en la bodega. Puso esta cara cuando le conté sobre el nuevo sistema de montacargas que estamos implementando, como si no valiera la pena interesarse por mi trabajo. Eso fue una mentira total. Yo había estado genuinamente interesada cuando me contó sobre el nuevo sistema. Le había preguntado cómo facilitaría su trabajo, pero ahora lo estaba oyendo torcerlo en algo completamente diferente. ¿Y para qué? Lo peor, continuó Sebastián. Es como me presume. Cada historia sobre el trabajo está diseñada para hacerme sentir pequeño. Ayer se pasó 20 minutos hablando sobre un trato de distribución de vinos que negoció. Como, felicidades, ordenaste vino, ¿quieres una medalla? Yo había estado emocionada por ese trato de vinos. Era mi primera negociación con un proveedor y había conseguido un descuento del 15%, pero lo había mencionado solo brevemente, 2 minutos a lo mucho, y solo porque Sebastián me había preguntado cómo me había ido en el día. Lo oí reírse de algo que Paco dijo y luego responder, ¿verdad? Lo próximo que sabremos es que se creerá demasiado buena para salir con un bodeguero. Querrá algún tipo de traje que hable de portafolios y sinergia. Me alejé de la puerta, volví a la sala y hice ruido abriendo y cerrando la puerta principal como si acabara de llegar a casa. Sebastián salió de la recámara. El teléfono de repente había desaparecido, actuando con total normalidad. Hola, amor. ¿Cómo estuvo el trabajo? Quería confrontarlo en ese momento, pero algo me detuvo. En su lugar, dije que el trabajo estuvo bien y empecé a hacer la cena, con la mente a 1000 por hora. ¿Quién era esta persona? Este no era el Sebastián que me había apoyado en mi ansiedad por aceptar el ascenso, que me había ayudado a practicar para la entrevista con don Pablo y doña Juana. Esa noche le escribí por WhatsApp a Jackie todo lo que había oído. Estaba furiosa por mí, pero sugirió que reuniera más información antes de confrontarlo. Necesitas saber si esto es solo desahogo o si de verdad se cree esas cosas, dijo. Así que esperé y observé. Los siguientes días fueron una tortura. Cada interacción se sentía falsa. Sebastián me besaba de despedida por la mañana, y luego yo me preguntaba qué diría sobre mí a Paco más tarde. Me felicitaba por la cena y yo me preguntaba si estaba siendo sincero o preparando el escenario para otra crítica. Para el viernes estaba agotada por la gimnasia mental. La noche del viernes era mi turno de cierre. Cerraba el restaurante, lo que significaba que no llegaría a casa hasta después de medianoche. Cerca de las 10 de la noche estaba haciendo papeleo en la oficina cuando Eduardo tocó. Oye, hay un drama en el estacionamiento. Tu novio está aquí y parece bastante borracho. Me apresuré a salir y encontré a Sebastián discutiendo con Antonio, nuestro barman. Sebastián estaba claramente intoxicado, tambaleándose ligeramente, apuntando con el dedo a la cara de Antonio. Sé lo que todos están pensando, decía Sebastián. Creen que son mejores que yo porque trabajan en un restaurante elegante. Pero ella es mi novia, no la de ustedes. Antonio, bendito sea, estaba tratando de calmarlo. Nadie está tratando de quitarte a tu novia, carnal. Déjame pedirte un Uber. Fue entonces cuando Sebastián me vio. Su expresión pasó de enfadada a algo más cruel. Ahí está, la gran patrona. ¿Vienes a administrar la situación? Dijo administrar como si fuera una mala palabra. Estaba mortificada. Mi personal estaba mirando. Algunos clientes que caminaban hacia sus autos se habían detenido a mirar.
Mantuve mi voz tranquila y baja. Sebastián, vámonos a casa. Yo te llevo. ¿Me vas a llevar? Qué generosa la gerente de turno para ser chofer del humilde bodeguero. Su voz estaba siendo más fuerte. Diles, Alicia. Diles cómo me ves ahora. Diles lo decepcionada que estás de que tu novio no sea lo suficientemente ambicioso para tu nueva vida. Eduardo dio un paso adelante. Amigo, tienes que irte. Te estás avergonzando a ti mismo y a ella. Sebastián rió amargamente. Claro que la defiendes, Eduardo. Has estado esperando tu oportunidad, ¿verdad? La chica ascendida con el novio perdedor. La oportunidad perfecta para meterte. Antes de que alguien pudiera responder, Sebastián se volvió hacia mí. ¿Sabes cuál es tu problema, Alicia? ¿Crees que eres mejor que todos ahora? 4 años juntos y de repente no soy lo suficientemente bueno porque ganas, ¿qué? ¿3 pesos más la hora? ¿Porque don Pablo y doña Juana creen que eres especial? Sentí que las lágrimas empezaban a acumularse, pero me negué a llorar delante de mi personal. Nos vamos. Ahora... No, estoy bien aquí. ¿Por qué no regresas a tus importantes deberes de gerente? Eso es lo que realmente te importa de todos modos. Antonio ya había pedido un Uber. Cuando llegó, Sebastián se resistió al principio, pero finalmente apareció Paco. Al parecer, Sebastián le había mandado un mensaje. Paco se veía apenado mientras ayudaba a Sebastián a subir al auto. Lo siento por esto, Alicia. Ha estado bebiendo desde que salió del trabajo. Seguía hablando de cómo todo ha cambiado. Después de que se fueron, me quedé parada en el estacionamiento, rodeada de compañeros de trabajo preocupados. Doña Juana había salido en algún momento y me puso el brazo alrededor. Tómate el día libre mañana, mijita. Ocúpate de lo que sea esto. Estaba demasiado avergonzada para mirar a alguien, así que solo asentí y volví adentro para terminar de cerrar. Eduardo se quedó a ayudar sin decir mucho, lo cual agradecí. Cuando finalmente cerramos con llaves, solo dijo, «Te mereces algo mejor que eso». Me senté en mi coche y lloré durante 20 minutos antes de ir a casa. Sebastián no estaba allí cuando llegué. Revisé mi celular y encontré varias llamadas perdidas de Paco y un mensaje de texto que decía que Sebastián se quedaría en su casa. Bien, no quería verlo. Pasé la mañana siguiente en la cama, reviviendo todo, tratando de identificar en qué momento todo se había torcido tanto. Cerca del mediodía sonó mi teléfono. Era un número que no reconocía. Casi no contesto, pero algo me hizo contestar. Alicia, soy Verónica. ¿La ex de Sebastián? Mis ojos se abrieron. Verónica y Sebastián habían salido durante 2 años antes que yo. La había conocido una vez en la boda de un amigo en común, donde las cosas habían sido educadamente incómodas. Pero, ¿por qué me llamaba? Sé que esto es raro, continuó Verónica, pero me enteré de lo que pasó anoche. Una amiga estaba en el restaurante y lo vio todo. Me llamó porque... Bueno, porque yo pasé por lo mismo con Sebastián. Me enderecé. ¿Qué quieres decir? ¿Podemos vernos para un café? Siento que esto es algo que debo decirte en persona. 1 hora después, estaba sentada frente a Verónica en un Starbucks del centro. Se veía bien, con una seguridad que recordaba haberme intimidado cuando nos conocimos. No perdió el tiempo con pláticas superficiales. Cuando Sebastián y yo empezamos a salir, yo era cajera en Walmart. Él ya estaba en la bodega, ganando un sueldo decente y parecía tan seguro y establecido. Las cosas estuvieron geniales el primer año. Luego me ascendieron a líder de equipo. Hizo una pausa, revolviendo su café con leche. El día que le conté sobre el ascenso, estaba tan emocionado. Me trajo flores. Lo publicó en Facebook todo el rollo. ¿Te suena? Asentí. Mi café de repente sabía amargo. En un mes estaba criticando todo lo que hacía. Mi ropa estaba mal. Mi comida era mala. Mis amigos eran tóxicos. Hacía comentarios sobre cómo la administración en ventas minoristas no era administración de verdad. ¿Cómo estaba dejando que el poquito de poder se me subiera a la cabeza? Continuó Verónica. Lo peor era cómo lo distorsionaba todo. Yo llegaba a casa emocionada por resolver un conflicto de horarios y él les decía a sus amigos que estaba presumiendo de ser jefa. Yo mencionaba una meta de ventas que alcanzamos y de repente estaba obsesionada con la cultura corporativa. ¿Alguna vez? Comencé, y luego me detuve, sin saber cómo formularlo. ¿Se apareció borracho en mi trabajo? No, pero sí aparecía durante mis turnos constantemente. Solo viendo las ofertas, pero en realidad revisando si estaba coqueteando con compañeros de trabajo hombres. Rompí con él poco después de que me ofrecieran un puesto de subgerente en otra tienda. Mejores horarios, mejor paga, oportunidad real de ascenso. Sebastián se puso como loco. Me acusó de acostarme con mi gerente de distrito. Dijo que nos estaba abandonando por mi carrera. Ni siquiera había aceptado el puesto todavía. ¿Qué hiciste?, pregunté, aunque sospechaba que sabía la respuesta. Acepté el trabajo y lo dejé. Hizo que la ruptura fuera un infierno. Les dijo a todos que elegí el dinero sobre el amor. Que me había convertido en una persona diferente, que el éxito me había corrompido. Algunas personas le creyeron. Hizo una pausa, pero esto es lo que supe después. De su hermano, de hecho. El papá de Sebastián se fue cuando él tenía 15 años. Simplemente se fue un día. Se mudó con una mujer de su oficina que tenía un mejor trabajo, mejor educación. Su mamá luchó durante años, trabajando en empleos de salario mínimo mientras su papá vivía en una buena casa con su nueva familia. Las piezas empezaron a encajar en mi mente. Sebastián ve cualquier éxito de una mujer como una amenaza.
como una cuenta regresiva para el momento en que lo dejará por alguien mejor. Probablemente ni siquiera se dé cuenta de que lo está haciendo, pero sabotea las relaciones en el momento en que la dinámica cambia. Prefiere destruirlo él mismo que esperar a que tú lo dejes. Hablamos durante otra hora. Verónica me habló de la terapia que había tomado después de su relación. Cómo le había tomado meses darse cuenta de que el problema no era su éxito, sino su inseguridad. Ella se había mudado a la ciudad recientemente para un puesto de directora de marketing y estaba comprometida con alguien que celebraba sus logros en lugar de sentirse amenazado por ellos. Conduje a casa aturdida. Sebastián estaba allí sentado en el sillón, con resaca y miserable. Empezó a disculparse de inmediato, las palabras brotando. Lamento mucho lo de anoche. No sé qué me pasó. Estaba borracho y fui un estúpido. Y Paco seguía comprando rondas y yo solo. No fue solo anoche, Sebastián, lo interrumpí. Han sido 2 meses de comentarios, críticas y acusaciones. Desde que me ascendieron. Su rostro cambió. El modo defensivo se activó. Oh, ¿así que ahora vas a hacer que todo esto se trate de tu trabajo? No todo se trata de tu preciado ascenso, Alicia. Te oí hablando por teléfono con Paco. Dijiste que creo que soy mejor que todos. Que te presumo mi puesto. Mentiste sobre cómo reaccioné a tu historia del sistema de montacargas. Se levantó, ahora paseando. No entiendes lo que es. Todos preguntándome sobre tu ascenso, diciendo lo orgulloso que debo estar, lo afortunado que soy de tener una novia tan ambiciosa. Mientras tanto, sigo haciendo lo mismo que he estado haciendo durante 5 años. ¿Sabes cómo se siente eso? Así que decidiste menospreciarme en lugar de alegrarte por mí. Sí estoy feliz por ti, gritó. Luego, más bajo, estaba feliz por ti, pero luego empezaste a cambiar. La ropa nueva, las bebidas después del trabajo, las historias constantes sobre negociaciones con proveedores y gestión de personal. Esas son partes normales de mi trabajo. Las comparto porque quiero incluirte en mi vida. No, las compartes para hacerme sentir pequeña, para recordarme que soy solo un bodeguero saliendo con una gerente. Pensé en lo que Verónica me había contado, sobre el papá de Sebastián, sobre patrones e inseguridad. Sebastián, nunca he pensado menos de ti por tu trabajo. Jamás. Pero tú estás pensando menos de mí por el mío. Sacudió la cabeza. Eso no es cierto. Te presentaste borracho en mi lugar de trabajo y me avergonzaste frente a mi personal y clientes porque no puedes soportar que gane, ¿qué? 3 pesos más la hora que tú. No se trata del dinero. ¿Entonces de qué se trata? Se quedó callado por un largo momento. Mi hermano dice que me vas a dejar. Dice que ahora que eres gerente, querrás a alguien más exitoso. Alguien con ambición y metas. ¿Lo dice tu hermano o lo piensas tú? Más silencio. Hablé con Verónica hoy, dije en voz baja. Levantó la cabeza de golpe. ¿Qué? ¿Por qué harías eso? Eso no es asunto suyo. Ella me dijo que esto es lo que haces. En el momento en que una mujer en tu vida obtiene algún tipo de éxito o ascenso, saboteas la relación. Se lo hiciste a ella y ahora me lo estás haciendo a mí. Eso es completamente diferente. Verónica estaba. Ella cambió. Se obsesionó con su carrera. Ella fue ascendida a líder de equipo en Walmart, Sebastián. Justo como a mí me ascendieron a gerente de turno en un restaurante familiar. Ninguno de los dos cambió a una persona diferente. Tu percepción cambió. Se volvió a sentar. Cabeza entre las manos. No entiendes, mi papá. Sé lo de tu papá, dije suavemente. Verónica me contó, pero yo no soy él y tú no eres tu mamá. Mi ascenso no significa que te voy a dejar por alguien más. ¿No es así? Levantó la vista. Ojos rojos. ¿No estás ya pensando en eso? ¿En cómo podrías conseguir a alguien mejor? La verdad era que no había estado pensando en eso antes. Pero ahora, después de 2 meses de manipulación emocional y humillación pública, definitivamente estaba pensando en eso. No porque pudiera conseguir a alguien mejor en términos de carrera, sino porque merecía un mejor trato. Estoy pensando en cómo mi novio de 4 años no puede alegrarse por mi éxito. Estoy pensando en cómo la persona que se supone que me apoya ha pasado 2 meses menospreciándome. Estoy pensando en cómo has convertido mi ascenso, algo por lo que trabajé duro y de lo que estoy orgullosa, en algo vergonzoso. Así que me estás dejando. No lo sé, admití, pero sé que no puedo quedarme con alguien que me castiga por triunfar. Sebastián se levantó abruptamente. Necesito tomar aire. Voy a casa de Paco. Se fue sin decir otra palabra. Me senté en nuestro sillón en nuestro departamento compartido, rodeada de 4 años de recuerdos, y me pregunté cómo habíamos llegado hasta aquí. La foto de la fiesta de Navidad del año pasado todavía estaba en la mesa auxiliar, el brazo de Sebastián alrededor de mí, ambos riéndonos de algo que doña Juana había dicho. Parecíamos felices. Éramos felices, creo. Mi teléfono vibró. Un mensaje de doña Juana. ¿Cómo estás, mijita? Solo quería ver cómo seguías. Luego otro de Eduardo. Oye, solo asegurándome de que estés bien. Lo de anoche estuvo intenso. Luego Jackie. ¿Hablaste con él? ¿Necesitas que vaya? Tenía gente que se preocupaba por mí, que me apoyaba, que estaba orgullosa de mis logros. La comprensión hizo que el comportamiento de Sebastián fuera aún más contrastante. Eso fue hace una semana. Sebastián se quedó en casa de Paco durante 3 días antes de volver para empacar algo de ropa. Hemos estado en el limbo desde entonces. Técnicamente todavía juntos, pero en realidad no.
Se ha estado quedando con su hermano, viniendo cada pocos días para recoger cosas o revisar el correo. Cada interacción es incómoda y pesada por las cosas no dichas. Ayer me envió un mensaje preguntando si podíamos hablar. Hablar de verdad. Dijo que había estado pensando mucho, que la esposa de Paco tenía algunas opiniones sobre su comportamiento, que tal vez necesitaba trabajar en sí mismo. No era exactamente una rendición de cuentas, pero estaba más cerca que cualquier cosa que hubiera obtenido antes. Acepté reunirme con él mañana en la cafetería donde tuvimos nuestra primera cita. No sé qué voy a decir. Una parte de mí recuerda al Sebastián que me enseñó a manejar estándar con infinita paciencia, que me hizo caldito cuando estaba enferma, que solía presumir de mí a cualquiera que quisiera escuchar. Pero ese Sebastián parece una persona diferente a la que estuvo en el estacionamiento de mi lugar de trabajo, borracho y cruel, diciéndole a todos que creía que era mejor que ellos. Jackie cree que debería darme por vencida. Te mostró quién es realmente, dice. Créelo. Mi hermana es más cautelosa. La gente puede cambiar, dice. Pero tienen que querer y tienen que hacer el trabajo. Doña Juana, con su sabiduría, dijo: Mijita, el éxito no debería ser algo por lo que tengas que disculparte o minimizar. La persona correcta celebrará tus triunfos. No te castigará por ellos. Sé que todas tienen razón a su manera. Sé que quedarme con Sebastián significa potencialmente lidiar con esto de nuevo la próxima vez que avance. Pero también sé que 4 años no son nada, que las personas son complicadas, que la inseguridad puede hacernos crueles de maneras que no pretendemos. Soy buena en el ascenso que comenzó todo esto. Muy buena. Don Pablo ya está hablando de capacitarme para subgerente general. El personal me respeta. Los clientes me aprecian. Y he implementado sistemas que han mejorado la eficiencia en un 20%. Estoy orgullosa de lo que he logrado y me niego a disminuir eso por cualquiera. Mañana me sentaré frente a Sebastián en esa cafetería y hablaremos. Tal vez me sorprenda con una rendición de cuentas genuina y un compromiso de cambio. Tal vez duplique la apuesta y me culpe por todo. Tal vez ambos lloremos y estemos de acuerdo en que el amor no es suficiente cuando falta el respeto. No sé cómo terminará esto, pero sé que no me disculparé por triunfar. No me haré más pequeña para que alguien más se sienta más grande. Y no me quedaré con alguien que ve mi crecimiento como una amenaza en lugar de algo para celebrar. Lo más triste es que si Sebastián se hubiera alegrado por mí, genuinamente feliz, probablemente estaríamos planeando un futuro juntos ahora mismo. En cambio, estoy planeando cómo separar 4 años de vidas entrelazadas, todo porque me ascendieron a gerente de turno y él no pudo manejarlo. Actualización. Me reuní con Sebastián en la cafetería como estaba planeado. Él ya estaba allí cuando llegué, sentado en la misma mesa de la esquina donde tuvimos nuestra primera cita. Me había pedido mi café de siempre, lo que se sintió a la vez considerado y manipulador, como si estuviera tratando de recordarme tiempos mejores. La conversación comenzó con más disculpas. Dijo que la esposa de Paco le había dado un sermón sobre su comportamiento. Aparentemente, ella había pasado por algo similar con Paco hace años y lo había amenazado con irse si no se comportaba. Sebastián dijo que le abrió los ojos a lo tóxico que había sido. Pero esta es la cosa con las disculpas. Solo son significativas si vienen con un cambio de comportamiento. Cuando le pregunté a Sebastián qué planeaba hacer diferente, sus respuestas fueron vagas. Seré más comprensivo. Trabajaré en mi inseguridad. Intentaré alegrarme por ti. Esa palabra se me quedó grabada. Luego dijo algo que tomó la decisión por mí. Creo que deberíamos establecer algunas reglas básicas sobre tu trabajo, como tal vez no hables de ascensos o aumentos en casa y no vayas a esas bebidas después del trabajo sin mí. Así no me sentiré amenazado y podremos enfocarnos en nosotros en lugar de en tu carrera. De hecho, me reí, no de forma cruel, solo por pura incredulidad. ¿Quieres que oculte mi éxito y limite mis relaciones profesionales para manejar tu inseguridad? Él no vio el problema con esta petición. En su mente era un arreglo. En realidad, me estaba pidiendo que apagara mi luz para que él no tuviera que lidiar con sus sombras. Lo terminé allí mismo, en esa cafetería. 4 años terminados por cafés tibios y la comprensión de que él prefería controlarme a confrontarse a sí mismo. No lo tomó bien. Me acusó de elegir mi apenas carrera sobre nuestra relación. El hecho de que todavía lo llamara así, incluso después de todo, solo confirmó que estaba tomando la decisión correcta. Los siguientes días fueron difíciles. Mudarse de un departamento compartido siempre es complicado. Pero hacerlo mientras se navegan sentimientos heridos y 4 años de cosas acumuladas fue agotador. Sebastián alternó entre rogarme que reconsiderara y enviar mensajes de texto enojados sobre cómo yo había cambiado y lo había abandonado. Eventualmente tuve que bloquear su número. Paco se acercó para disculparse por su papel en todo. Resultó que su esposa le había hecho darse cuenta de cómo sus comentarios sobre el matrimonio y estar atado habían alimentado la inseguridad de Sebastián. Me ofreció ayudarme a mover mis cosas, lo cual fue incómodo, pero lo agradecí. Mientras cargábamos cajas, mencionó que el papá de Sebastián se había acercado recientemente, queriendo reconectar después de años de silencio. El timing no pasó desapercibido para ninguno de los dos. Verónica me envió un mensaje de apoyo después de enterarse de la ruptura a través de amigos en común. Se vuelve más fácil, dijo, y un día conocerás a alguien que vea tu éxito como algo para celebrar, no para temer. El apoyo sorpresa vino de la mamá de Sebastián. Me llamó la semana pasada.
Dijo que se había enterado de la ruptura por Sebastián, quien aparentemente había inventado una historia sobre que yo me había obsesionado con mi carrera. Pero ella no se lo creyó. Vi cómo actuó cuando te dieron ese ascenso, dijo. La misma forma en que actuó su padre cuando yo hablaba de regresar a la escuela. Algunos hombres no pueden manejar que las mujeres avancen. No dejes que mi hijo te haga sentir mal por ser ambiciosa. Ahora estoy viviendo con mi hermana temporalmente mientras busco mi propio lugar. En realidad, ha sido agradable tener tiempo de hermanas, como cuando éramos niñas. Me hace reír, me recuerda quién era antes de Sebastián y celebra cada pequeña victoria en el trabajo como si fuera un logro importante. Me enteré por redes sociales que Sebastián ya está saliendo con alguien nuevo, una chica que trabaja en una cafetería cerca de su bodega. Es joven, parece dulce y publicó sobre cómo Sebastián a veces le lleva el almuerzo. Quise advertirle, pero me di cuenta de que no importaría. Tendría que aprender de la misma manera que lo hizo Verónica, de la misma manera que lo hice yo. Mi terapeuta dice que yo estaba en una relación con alguien que tenía una mentalidad de escasez sobre el éxito y la felicidad. Sebastián creía que si yo tenía más significaba que él tenía menos, que mi crecimiento lo disminuía de alguna manera. Ella me está ayudando a entender que no soy responsable de manejar las inseguridades de otras personas, que tengo permitido brillar sin disculparme. 3 semanas después de la ruptura, me encontré con Sebastián en el súper. Estaba comprando esas pizzas congeladas de las que prácticamente vivía antes de que nos conociéramos. Yo tenía una canasta llena de ingredientes para una receta que quería probar. Tuvimos una plática superficial incómoda. Mencionó que se había enterado de la segunda ubicación del restaurante. Dijo que bien por ti, en un tono que sugería que era todo menos bueno para mí. Mientras me alejaba, gritó: «Alicia». Me di la vuelta. «De verdad te amé», dijo. «Simplemente no supe cómo amarte y dejarte crecer al mismo tiempo». «Lo sé», respondí. Y lo sabía. Esa era la tragedia de todo. El amor era real, simplemente no fue suficiente.